Buenos días, hoy estamos con el tema 2 de la clase de computación gráfica, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el estudio de la cámara. Hablamos en la clase pasada de que los humanos se comportan parecido a la cámara. Hablaremos de los algoritmos de visualización de líneas, visualización de ciclos, rellenado de rectángulos, rellenado de polígonos. Entonces, la clase pasada vimos otra figura donde podemos observar que dependiendo de se ubique el usuario que está observando el objeto, pues vamos a tener entonces una proyección de ese objeto en la pantalla. Y eso significa que es importante entonces estudiar lo que es la cámara. Esta imagen también la vimos en la clase pasada, ¿verdad? Donde la cámara se comporta como si estuviéramos trabajando con el ojo. Entonces, vamos a trabajar con respecto a la cámara, ¿verdad? La cámara es una cámara conformada por una caja, ¿verdad? Donde tenemos nuestro sistema de referencia del lente de la cámara X, Y, Z, ¿verdad? Y después tenemos el punto donde está ubicado el objeto que nosotros queremos estudiar. La cámara, ¿verdad? Entra acá, en el dispositivo se abre el diafragma y entonces entra el haz de luz que permite, ¿verdad?, tomar la película de tal manera que nosotros podemos ir representando puntos que están dentro del objeto o están conformando el objeto y su equivalente en la pantalla donde se refleja ese punto. Fíjense que aquí tenemos el punto X, Y, Z y donde se representaría ese punto del objeto en la cámara, en la pantalla final donde se ve. Entonces aquí XP1, XP2, XP, ZP, que representan nuestro punto de la vida real en la imagen, ¿verdad? Esto va a depender también del tamaño que tengamos en la cámara, ¿verdad? Para hacer los cálculos respectivos que nosotros requeriremos para tomar la referencia. Quiere decir que un punto acá, si lo transformamos en el plano YZ, entonces nosotros vemos que ese punto tiene un diferencial de menos B, ¿verdad? Y que tenemos acá, menos D, que es la distancia que tiene nuestra caja. Entonces, de esa forma, nosotros podemos representar puntos en el objeto de la vida real dentro de la caja. También tenemos que considerar, ¿verdad?, no solamente la distancia que tiene la caja para la reflexión del objeto, sino la altura que tiene nuestra caja, de tal manera que nosotros podamos tener la correspondencia en el espacio que abre el diafragma de la cantidad de objetos que nosotros podemos observar. De tal manera que esta apertura que está aquí es equivalente a la apertura que podemos tener dentro de nuestra caja en la cámara que estamos utilizando para observar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un objeto y este punto tiene una altura de Y y una distancia con respecto al ojo o al lente de la cámara de Z, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos tener aquí un triángulo, ¿verdad?, representando este punto, el punto del lente. Y entonces aquí tendríamos un triángulo rectángulo y nosotros podríamos calcular, ¿verdad?, cuál es nuestro Y, ¿verdad?, a cualquier punto, la distancia que tenemos con respecto al equivalente aquí, ¿verdad? Tenemos nuestro objeto que en función de cómo se vería ese mismo punto del objeto dentro de la cámara acá, con una cámara con una distancia de separación con respecto a donde está la pantalla donde se proyecta el punto a donde está la distancia del lente, ¿no? De manera que nosotros pudiésemos tener para cada punto que representa el objeto de la vida real su equivalencia dentro de nuestra cámara en una representación digital. Entonces quiere decir que estamos tomando fotos y nuestro ojo se comporta entonces como un esquema de cámara, pues nosotros solamente vamos a poder observar dentro del cono o prisma de visión. Quiere decir que tenemos una cámara y tenemos aquí un plano que es donde proyectamos los
elementos que pueden estar viéndose en función de la posición de la cámara. Observamos acá que hay objetos que están fuera de este cono de visión, por lo tanto esos objetos, a pesar de que están allí en el mundo real, pues no van a ser capturados por nuestra cámara, por lo tanto no van a ser representados. Eso es lo que... Entonces, dependiendo de donde nosotros ubiquemos el observador, pues vamos a colocar, vamos a tener la proyección. Entonces, fíjense que este planito que está aquí es el plano de proyección que aparece en la lámina anterior. ¿Sí? Si este plano de visión nosotros lo corremos, pues aquí se va a ver corriendo el objeto. O sea, quiere decir que nosotros podemos tener un plano de visión que nos permite proyectar los distintos puntos sobre él, y en función de donde él esté ubicado, pues nosotros vamos a tener una visión completa o no completa de eso, ¿no? O sea, quiere decir que si nosotros corremos nuestro plano de visión, el objeto se va a ver truncado, sin necesidad de nosotros movernos. Entonces quiere decir que la cámara, pues entonces tiene sus coordenadas, ¿verdad? X, Y, Z. Tenemos que tener, ¿verdad? Como tenemos una cámara, ya sabemos la distancia que sería la profundidad, tenemos la altura, y ahora tenemos, ¿verdad?, que considerar el ancho, ¿verdad?, que va a tener nuestra cámara, y podemos entonces tener giros o ángulos de rotación en los distintos ejes en los cuales nosotros podemos tomar, ¿verdad? Podemos tener inclinaciones, o sea que no necesariamente la cámara se va a ver en horizontal o vertical, sino que podemos girar o rotar para tomar distintos ángulos de la fotografía que nosotros queremos. Igual pasa cuando nosotros nos ubicamos para ver un objeto en un momento determinado. Eso con respecto a cámara, o sea que es importante es dónde está ubicada el objeto, dónde está ubicada la cámara para poder hacer los cálculos. Eso quiere decir que si nosotros no tenemos bien ubicada la cámara, pues podemos tener distintos puntos de visión por fuera de ella. Vamos a ver aquí un ejemplito. Bien, entonces en este ejemplito, fíjense que cuando estamos trabajando en OpenGL tenemos elementos que considerar, ¿verdad? Elementos que vamos a traer de la vida real para poder representar nuestro objeto computacional. Entonces este es un tutorial que voy a colocar dentro del Dropbox, ¿verdad? Entonces, el GL, lo que aparece como GL es todos los elementos que toma el programa de la librería del API, de la librería OpenGL. Entonces, fíjense que aquí está GL Float, o sea, él tiene su propia declaración de flotante, su propia declaración de entero, etc., para trabajar con la librería. Entonces, fíjense que aquí está posición, ¿verdad? Entonces, X, Y, Z. Y este valor allí es un valor que vamos a considerar como W, que es para coordenadas homogéneas. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero la otra cosa interesante es que nosotros vemos aquí, ¿verdad?, la posición de donde se encuentra el observador. O sea, la posición del ojo, la posición del centro de la cámara que nosotros podemos decir, y cómo nosotros podemos verlo si estamos viendo la de abajo. Entonces fíjense que aquí este haz blanco que está aquí me representa
aquí hay un GL line, ¿verdad? Entonces es la posición de la luz. Entonces, ¿dónde va a estar la luz? Fíjense que aquí está en GL posición. Y GL posición ya la declaré aquí, o sea, que es el vector de posición. Entonces, GL line es para prender la luz, ¿verdad? Y aquí, ¿dónde la vamos a colocar? Y está aquí. Entonces, fíjense que cuando yo muevo acá este elemento, ¿verdad? Perdón, aquí. Si yo muevo esta posición, entonces fíjense, estoy moviendo en X. Y entonces aquí está la representación. En esta visión estamos viendo las coordenadas y la proyección de los distintos elementos que conforman el lookup, o sea, dónde se coloca el usuario, ¿verdad? Dónde está el rayo de luz. Fíjense que aquí estoy moviendo en el valor de X, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿y qué vemos en el objeto? El objeto de la vida real, ¿qué estaría pasando? El objeto de la vida real representado en OpenGL, ¿verdad? Cuando muevo la coordenada X, entonces la posición de la luz se mueve. ¿Sí? O sea, quiere decir que puedo ver y automáticamente significa que dependiendo de donde esté la posición de la luz, yo puedo ver elementos de mi objeto. O sea, SNS coordenada X. Si yo me muevo en coordenada Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas vemos? Y si no lo vemos en Z, ¿verdad? Entonces, puede llegar el momento hasta que, sí, fíjense que aquí el balón no se ve. ¿Por qué? Porque está el haz de luz, entonces fíjense, está el plano de visión, el haz de luz está por detrás y solamente lo único que se ve, ¿verdad?, es el pedacito que pudiese pasar por encima del plano de visión. O sea, quiere decir que es como si nosotros tuviésemos un plano y entonces el bombillo está aquí, ¿verdad?, y solamente los únicos rayos que son capaces de pasar por encima de ese plano, porque los otros están chocando aquí, son los únicos que pueden visualizar el objeto. Entonces eso es lo que observamos acá. Los únicos rayitos que pueden pasar por encima de este planito, entonces ese es lo que puede impactar el objeto y es lo que vamos a ver. Eso con respecto a la posición de las coordenadas para la posición de la luz. Ahora bien, fíjense que si yo coloco, vamos a mover el ojo, ¿verdad? Entonces en Z. Entonces fíjense que si yo me pongo, ¿verdad?, detrás del objeto, pues no voy a ver nada, a pesar de que el objeto está ahí. Entonces me estoy moviendo en Z. ¿Sí? Esto lo vamos a ver ahorita en el estudio de las coordenadas. ¿Sí? Si me muevo en Y, ¿verdad?, entonces veo el objeto, ¿verdad?, desde otra perspectiva. ¿Sí? Y si me muevo en Z, en X, perdón, entonces el objeto, ¿verdad?, se puede o no ver, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, es la posición de donde nosotros vamos a colocar nuestro objeto, de dónde está él puesto en el plano. ¿No? Y el centro, ¿verdad?, fíjense que si yo me muevo en Y, el centro de visión, ¿sí?, puede llegar el momento en que, si mi centro de visión, el objeto está ahí, está alumbrado y todo, pero si mi centro de visión no direcciona hacia el objeto, no se ve para nada. Entonces quiere decir que son elementos que tenemos que considerar al momento de hacer ¿Y cuáles son cuando queremos visualizar un objeto? Bueno, en este caso, para un objeto que ya está prefabricado, como este balón, ¿dónde está posicionado el objeto? ¿Dónde está posicionado el usuario? ¿Verdad? ¿Y dónde está posicionado el punto de luz? Para el usuario, ¿dónde están los ojos de él? ¿Dónde está el centro de visión de él? Porque yo puedo tener mis ojos, pero estoy mirando hacia allá, ¿cierto? La posición de mis ojos está aquí, pero mi visión está hacia allá. Por lo tanto, si mi visión está allá, a pesar de que mis ojos están en unas coordenadas X y Y, la orientación de mi visión no está directamente hacia el objeto, ¿cierto? ¿Sí? O sea, quiere decir que yo puedo estar posicionado aquí, pero si el objeto está aquí y yo estoy mirando para allá, pues el objeto nunca lo voy a ver, a pesar de que tengo una posición de mi cámara aquí. ¿Sí?
Eso sería la rotación de la cámara. No necesariamente, sino cómo estamos, sí, la rotación, o sea, cómo estamos inclinando nosotros el lente para que lo vea, ¿no? ¿Okay? Entonces, fíjense que con estos elementos de OpenGL, pues nosotros podemos visualizar objetos de distintos tipos, ¿no? No lo entendí muy bien. Ajá. Decía op. Op es de donde está la posición de mirar uno, ¿no? En Y, ¿no? O sea, ¿dónde está la posición superior? Que aquí ahorita la perdimos. Entonces me dice que muevo, ¿verdad? En la parte superior de la cámara, o sea, cómo los giros por la derecha y por la izquierda. En X, en Y y en Z. No veo ahí la diferencia entre el center y que no pareciera que fuera también rotación. Sí, el center es donde está centrada la cámara, o sea, donde está centrada el lente de la cámara. Ah, ok. ¿Y el eye? El eye es donde está, porque te recuerdas que la cámara tiene dos elementos, ¿no? Está la cámara, que es la cámara, ¿cierto? ¿Sí? Y tengo el lente, ¿sí? La cámara puede estar posicionada aquí, pero yo tengo la apertura o la orientación del lente, ¿sí? Que el eye es la cámara, ¿sí? Punto de ubicación. El punto de ubicación de la cámara. Sí. El center es el lente, ¿sí? O sea, cómo está orientado el lente, o sea, cómo se mueve, está aperturado, cerrado, en X, en Y, en Z. Y el O es cuánto, ¿verdad? Tú lo tienes, o sea, la visión del objeto desde arriba, o sea, cómo va a estar orientada hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo. En este punto, X, Y, Z, ¿verdad? Es como si tú tuvieras una base y entonces comienza a moverla aquí, ¿sí? Como si tú tuvieras esta cámara que está ahí centrada, ¿verdad? Pero entonces comienza en un eje de rotación a bajarla, a subirla, a darle vuelta, que son los elementos que aparecen aquí. Que son los elementos que están aquí. ¿Sí? La roto, ¿sí? La roto en el eje X, en el eje Z, en el eje Y, ¿verdad? Ese sería el edges es donde aquí este punto de coordenada, ¿sí? Donde está ubicada la cámara. Y después el center, ¿verdad? Es como nosotros la rotamos. Y el O, ¿verdad? Si nosotros hacemos movimientos, ¿verdad? De bajar, subir donde está el objeto ubicado, ¿sí? Entonces, la idea acá es que estos elementos que nosotros vemos aquí como rotación, ¿verdad? Acá, eso lo vamos a representar en nuestro center, ¿sí? El edges es donde está ubicado, ¿verdad? Fíjate que cuando yo muevo el edge, ¿sí? ¿Se da cuenta? Se mueve, estoy moviendo la cámara completa, ¿se da cuenta? ¿Sí? En X me muevo en Y, ¿verdad? ¿Sí? Y me muevo en Z, o sea, la ubicación de la cámara, ¿sí? Mientras que el center lo que hace, fíjate que la cámara está anclada, ¿sí? No hay movimiento como este, ¿te das cuenta aquí? Que se mueve, ¿sí? El center ya lo que hace es mover el objetivo de la cámara, ¿sí? O sea, entonces lo muevo en Y, lo muevo en X, ¿sí? Lo muevo en Z, ¿sí? O sea, la orientación, pero fíjense que la cámara está ahí, anclada, es como si tuviéramos que la cámara está montada en un trípode, pero el trípode tiene como un eje de rotación, o sea, una esfera de rotación que le permite bajar, subir, pero la cámara está ahí anclada, es como esta. O sea, ¿qué es lo que nos permite esta ahora? La cámara está en un punto y ahora yo lo puedo bajar, subir, pero dentro del mismo punto, o sea, tantos grados arriba, tantos grados abajo, tantos grados a la derecha, tantos grados a la izquierda, para posicionar. Y el lock, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Es como nosotros, ¿verdad? Giramos, aquí giramos en X, aquí giramos, aquí giramos en X, aquí giramos en Y y aquí en Z. Pero se da cuenta que la cámara queda en la misma posición, ¿sí?
Y este lo que hace es abrir y cerrar el plano de visión, el plano que tengo atrás. Fíjense aquí, lo muevo a la izquierda, a la derecha. Entonces el center es nuestra cámara que nos permite bajar, subir, etc. El edges nos permite la ubicación de la cámara. Este es movimiento en Z, movimiento en Y, movimiento en X, ¿sí? ¿Dónde está físicamente la cámara? El center nos permite es orientar el lente del objetivo que tenemos, ¿eh? Y el up, ¿verdad?, lo que nos permite hacer rotaciones, ¿verdad?, alrededor de los ejes X, Y y Z. Y este, ¿verdad?, nos permite hacer ciertas variaciones, pero solamente arriba, abajo, ¿sí? Entonces fíjate que en este punto el center no es con respecto a los ejes que están allí en el... está centrado, ¿verdad? El center lo que permite es hacer movimientos de arriba, abajo, a los lados. Mientras que el up, ¿verdad?, ¿no ves?, rotación con respecto a los ejes. Entonces fíjate que el center, ¿verdad?, si estamos en la cámara que tenemos ahí, nos va a permitir bajar. Tengo mi podio, mi trípode, ¿verdad?, bajo, pero mi trípode me dice que aquí está X y Z ubicado. Entonces bajo, pero bajo es el lente, ¿cierto? Aquí subo el lente. En este caso estaríamos usando Y. Puedo usar, si consideramos X, ¿verdad?, X para acá. Y si consideramos Z, va a depender de cómo tengamos Z, o sea, abrimos hacia adelante o abrimos hacia atrás, pero el lente, ¿no? Entonces, y O es girar, ¿verdad?, en la misma posición, con la misma orientación del lente. Fíjate que el lente no cambia, ¿sí? Lo que hace es girar arriba o abajo en X, girar en Y, girar en Z, ¿sí? Fíjate que lo que hago es, este sería X, este sería Y y este sería Z. Y dependiendo de lo que yo mueva, pero fíjate que la cámara se queda en el mismo sitio, ¿sí? Mientras que cuando estamos en el center, ¿verdad?, lo que hace es, estamos en Z, es moviendo de arriba, abajo, pero la misma posición. O sea, la cámara no se mueve, ¿cierto? La cámara no se mueve, está anclada ahí. La cámara está anclada aquí está anclada, ¿cierto? Lo que hacemos es movimiento hacia arriba, hacia abajo, que es para posicionar el objetivo de la cámara, ¿cierto? Si el objetivo de la cámara, porque yo puedo tener mi cámara ahí, pero si yo apunto al techo, no voy a ver la pantalla. O sea, si apunto al techo, claro, no va a apuntar al techo de manera vertical, ¿verdad?, porque eso va a tener su grado de libertad de movimiento, o sea, que no necesariamente puede tener movimiento. Fíjate que aquí, cuando estoy abriendo, el grado de libertad no es infinito, ¿cierto? ¿Se da cuenta? ¿Sí? O sea, que esto está limitado físicamente a lo que una cámara puede moverse, ¿sí? O sea, no me permite ir 180 grados, ¿se da cuenta? O sea, como dijera, bueno, yo quiero darle vuelta, pero alrededor del trípode. Si estoy en eso, 180 grados, ¿verdad?, ¿qué sería? De ahí 180 grados sería, el manubrio que estaría hasta abajo y esto estaría apuntando arriba y no lo permite, ¿verdad? Entonces está simulando el comportamiento del trípode, que no permite, o sea, no, pues fíjate que no llega a más de ahí, ¿cierto? O sea, quiere decir que físicamente está limitado, ¿verdad? Pero no limitado porque no quiera usted colocarle más valores, sino que está simulando el comportamiento de la cámara. Esto que está aquí es la cámara, con sus componentes X, Y, Z. Y si nosotros vemos estos rayitos verdes, ¿verdad?, los rayitos verdes representan ese cono de visión que nosotros hablamos en las láminas anteriores, ¿verdad? Entonces, en conclusión, para nosotros poder observar un objeto, ¿verdad?, tenemos que tener posición de la luz, posición de la cámara, que viene dada por, en el caso de OpenGL, por GL Lookup, ¿verdad? Y el GL Lookup está teniendo tres parámetros, ¿verdad? El primer parámetro es posición física en X, Y, Z de la cámara, movimiento en X, Y, Z, pero anclado en esa posición física, y el up, girar, ¿verdad? Girar a la derecha, a la izquierda, pero anclado, ¿sí? Con respecto a los ejes X, Y, Z. de la cámara. Y fíjense que tampoco es un girar infinito, ¿no?
hay un girar que está desde 2 hasta menos 2, ¿verdad? Quiere decir que si estamos de 2 a menos 2, entonces tenemos solamente 180 grados de girar. ¿Sí? No puede girar a los 360. Porque girar a los 360, entonces, ¿dónde está el anclaje? Es igual que uno no puede girar 360, a menos que uno tenga una plataforma que lo gire a uno, ¿no? Entonces, igual en el caso de esta, ¿verdad? La posición de girar es de 2 a menos 2. ¿Sí? Bien, entonces eso con respecto a la cámara, ¿verdad? Entonces fíjense que tenemos girar en cada uno de los ejes, ¿verdad? Movimiento, y la otra cosa interesante, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente, pues aquí el cono de visión, ¿sí? Que se genera también dentro de un espectro de computación gráfica como el que acabamos de ver en OpenGL, ¿verdad? Eso con respecto a cámara, ¿verdad? Después viene el algoritmo de sesión de línea, ¿verdad? Entonces es un algoritmo que es bien sencillo, hay varios algoritmos. Esos algoritmos ya están predefinidos en la librería, pero vale la pena revisar para ver cómo se crearon, ¿no? Más que todo para ver cómo se construye esa línea, ¿no? El algoritmo de creación de línea calcula las coordenadas de los píxeles que se encuentran cerca de la línea. Entonces fíjense que aquí iluminamos los píxeles que están sobre o cerca, porque no siempre todos los píxeles caen sobre la línea, porque a veces la línea no está justamente en la diagonal, o porque la cantidad de densidad de píxeles que tengo es menor o mayor, va a depender de la resolución de la pantalla que tengo, ¿no? Entonces pueden algunos píxeles caer sobre la línea y otros cerca de la línea. Cuando hablamos de línea, pues entonces en computación gráfica nunca tenemos una línea ideal como en la vida real. ¿Por qué? Porque el papel, usted agarra una regla y tira su línea sobre el papel y le queda como la línea ideal. O sea, quiere decir que en computación gráfica esa línea ideal va a estar muy, muy limitada en función de la resolución que yo tenga de la tarjeta gráfica y de mi pantalla, ¿no? Quiere decir que esa línea ideal va a estar muy pegada a la trama del barrido que tenga la de resolución de la pantalla. Para una línea con pendiente entre -1 y 1, debe estar iluminada un píxel por cada columna. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una línea con pendiente de -1 a 1 significa 45 grados, completamente en la diagonal, pues aquí casi todos los píxeles van a caer sobre la línea y entonces ahí vamos a tener una iluminación casi perfecta en lo que respecta a la línea, ¿no? En el caso de líneas con distintas pendientes, se están iluminados los píxeles por cada fila, todos los píxeles deben iluminar con la misma intensidad, independiente de su longitud, su orientación. O sea, de tal manera de crear un efecto visual de que la línea se vea continua, se vea perfecta. Y también podemos crear líneas que tengan un grosor mayor, o sea, quiere decir que tenemos la línea ideal y entonces queremos que se subraye o se remarque, y entonces podemos crear las líneas no necesariamente de la finura de un píxel, sino podemos tener píxeles adyacentes que se deben de iluminar para que la línea nuestra pueda tener un grosor ideal en función de lo que pide el usuario en un momento determinado por una aplicación. Los puntos de control deben estar bajo control los puntos extremos, perdón, el control del programador, de tal manera que nosotros podamos evitar que esas esquinas queden no redondeadas, de tal manera de que nosotros podamos tener en cuenta dónde comienza la línea y dónde termina, de tal manera de que nuestra línea quede perfecta en los extremos. Y el efecto de cierre, ¿verdad? Ocurre cuando aproximamos la línea ideal a la línea que en verdad estamos representando. Eso significa que si tenemos una pantalla con poca resolución, pues vamos a ver esos puntos de cierre serán tipo escalera, de manera de que
mucha forma de eliminar esa escalera de tal manera que se vea la línea perfecta. ¿Okay? La mayoría de los paquetes gráficos pues ya rápidamente calculan su línea de tal manera de que no tenemos por qué preocuparnos por generar el algoritmo como tal, sino decirle dónde arranca, dónde termina y él calcula su línea de tal manera de que nosotros no tengamos que estar haciendo nada. Y como pueden tener nosotros posibilidades de tener pantallas de vieja generación que estén basadas en haces que trabajan con tubo de radio católico, pues entonces lo que uno pinta es la sección transversal de lo que se ilumina en pantalla, la sección transversal de la de luz que choca contra la pantalla. Y podría haber espaciado real entre puntos de la de luz, y ese espaciado puede variar de un sistema a otro, y esa variabilidad va a depender de la tarjeta, va a depender de la resolución, etc. O sea, no necesariamente son homogéneos los sistemas. Entonces, si nosotros pensamos en que la matriz que está allí, o esa malla que está allí, sería la pantalla de nuestro computador, donde la intersección de las líneas, filas, columnas representan, ¿verdad?, los elementos que cada celda de esta representa un píxel, ¿verdad? Si la línea ideal que nosotros quisiéramos pintar es esta, la que está marcadita en negro, pero en verdad lo que se pinta es lo que está en amarillo. ¿Por qué? Porque no necesariamente la línea que nosotros queremos dibujar justamente cae sobre todos los píxeles que tenga. Entonces habrá píxeles que se iluminan, píxeles que no se iluminan, y entonces lo que vamos a tener en pantalla es una iluminación de los píxeles más cercanos o que caigan sobre la línea. En este caso se ilumina este píxel, aquí cayó justamente el píxel en toda la intersección donde se va a iluminar, de tal manera de que a mayor resolución, pues menor problema vamos a tener. A menor resolución, pues entonces los píxeles van a estar más separados y vamos a tener entonces problemas de discretizar la línea. ¿Por qué? Porque nuestra pantalla es discreta, está basada en píxeles, lo único que tenemos es una densidad, cuanto más densidad de píxeles tengamos, pues más posibilidad de tener una mejor representación de los objetos allí. De tal manera de que, bueno, esto es lo que pasa en realidad. Los píxeles que se van a iluminar son los píxeles que están cercanos a la línea o que caigan sobre la línea, y si nosotros colocamos una lupa de alta precisión o de gran aumento sobre la pantalla, pues veríamos qué ocurre. Al momento de pintar nuestra línea estaría ocurriendo eso. ¿Okay? En una pantalla real el diámetro de un píxel es mayor que el espaciado entre los píxeles. Hay algoritmos para generación de línea, y están dos grandes algoritmos como son el incremental básico, que lo vamos a ver, y el algoritmo de línea de punto medio. O sea que esos dos algoritmos, el incremental, ¿verdad?, lo que hace es calcula la pendiente, y la pendiente sabemos que es delta y sobre delta x, y se incrementa x en 1, o sea, quiere decir que tenemos un espaciado de un píxel, y para cada píxel, ¿verdad?, nosotros podemos ir pintando y iluminando en función de esta pendiente que me dice cuál es la orientación de la línea. Lo único que tenemos que conocer es dónde está el punto de arrancada, ¿verdad? Entonces arrancamos siempre del punto izquierdo, y la ecuación de nuestra línea, ¿verdad?, es y o y igual a mx más b. Y entonces fíjense que aquí y sub i, o sea que para cada píxel nosotros vamos a calcular el valor de y sub i en función de la pendiente, que ya sabemos cuál es la pendiente, y el valor en función de x sub i. Y como sabemos que x sub i va incrementándose en 1, entonces para cada píxel que nosotros vayamos encontrando para x, vamos a encontrar su y. De manera de que nosotros podamos iluminar los píxeles que se vayan determinando como x sub i, y sub i, ¿verdad? Y por lo general, ¿verdad?,
hay un factor de redondeo, ¿sí? Porque esto es una ecuación, ¿verdad? El mismo que sabemos que va a ser un entero exacto, es x, y va a depender del valor de la pendiente, porque fíjense que el valor de la pendiente es una división. Y entonces, para que no nos quede problema, entonces redondeamos. Y ese redondeo lo que hace es que hay un factor de truncamiento de 0,5 más y, se puede decir que lo que hacemos es redondeamos hacia arriba, redondeamos hacia abajo, de tal manera que nosotros podemos tener el píxel más cercano o aquel píxel que se acerca lo más con una menor distancia a la recta que nosotros podemos montar. O sea, quiere decir que existe por detrás un algoritmo que me permite eliminar píxel a píxel aquellos píxeles que estén sobre la línea o aquellos píxeles que estén más cercanos a la línea en función de la pendiente. O sea, quiere decir que nosotros tenemos aquí la línea ideal. Fíjense que la malla tiene un grado de aumento. ¿Para qué? Como para determinar, bueno, fíjense que las intersecciones, como se dijo anteriormente, representan un píxel. Pero el píxel no necesariamente cubre toda esta zona. Lo dijimos anteriormente, el diámetro del píxel a lo mejor no es tan grande como el espaciado entre ellos, ¿verdad? Quiere decir que el diámetro del píxel puede ser menor a la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces pueden haber zonas donde no se ilumina porque no alcanza el píxel igual. Claro, hemos discutido que diría que la resolución de las pantallas son de muy alta, ¿verdad? Alta definición, por lo tanto estos problemas quizás ya hoy día no son muy importantes de atacar porque la resolución ya está bastante aceptable en un grado que permita tener una satisfacción bastante buena, ¿no? De tal manera de que cuando nosotros, fíjense que aquí arrancamos x sub y y sub i y vamos calculando, ¿verdad? El próximo x sub y ya sería x sub i más 1, o sea, el otro punto que nosotros queremos iluminar. Fíjense, aquí iluminamos este sería este, después partiendo de este sería x sub i más 1, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, quiere decir que partimos de la izquierda, aunque incrementamos, el 1 es la distancia que está aquí, o sea, este es x sub i 1, x sub i 2, x sub i 3, y así sucesivamente. ¿Okay? Y para cada uno de los x sub i vamos calculando el y, y ese y viene dado por el redondeo de y sub i, ¿verdad? Quiere decir que podemos tener la forma de construir nuestra línea en función de esa ecuación que está allí. Para ello necesitamos saber cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final, para cuál es su final. O sea que este método no es tan eficiente debido a que cada línea a iteración se requiere una multiplicación, una suma en punto flotante, más la invocación del método ¿Por qué no es eficiente? Porque lo vemos aquí, ¿verdad? Necesitamos multiplicar m por x sub i, necesitamos sumarle a eso b, y después que tenemos y, tenemos que redondear a y. Entonces allí hay varias operaciones, y esas varias operaciones hacen que pues, sea lento el proceso y aparece entonces la necesidad de mejorar, y surge el otro método que veremos a continuación. Entonces, este sería este, ¿verdad? Ya dijimos que tiene una multiplicación, una suma, un punto flotante y el método de truncamiento. Entonces, la multiplicación se puede eliminar asumiendo que de x es 1. Entonces, ya al asumir que de x es 1, ¿sí? Si de x es 1, entonces ya no necesitamos hacer la división, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y, ¿verdad? Y sub i más 1 igual a y sub i más m, ¿verdad? Y entonces, x sub i más 1 es x sub i más 1, este sí lo sabemos porque sabemos que vamos a arrancar en un x sub i y cada x sub i siguiente se le incrementa 1.
Entonces el único cálculo que tendríamos es este que está aquí de Y, ¿no? Entonces ese sería nuestro algoritmo, ¿verdad? Que comienza de su Y, de su X, esto es punto final menos punto inicial, en Y, punto final menos punto inicial en X, para poder tener el diferencial que nos va a permitir calcular la pendiente, ¿verdad? Arrancamos que Y es Y sub 0, que es el que estamos arrancando de izquierda a derecha, y vamos corriendo nuestro X, ¿verdad? En más 1. Para cada uno de esos lo que hacemos es calcular el truncamiento de Y más 0.5 y escribimos, ¿verdad?, ese píxel. La primera vez ya sabemos cuánto vale Y, porque Y es nuestro Y sub 0, ¿sí? Y el siguiente Y es Y más M, como lo vimos anteriormente, y tenemos esta estructura para pintar nuestra línea en el método incremental básico. Después viene el algoritmo del punto medio, que fue propuesto por Resman en el 65. Y lo que es interesante de este método es que en vez de hacer cálculos en punto flotante, lo hace en punto entero, de tal manera de que no necesitamos tener redondeo, para que eso ya nos evita el cálculo del redondeo y el truncamiento que teníamos en la sesión anterior, ¿verdad? Este método supone una pendiente entre 0 y 1. Las demás pendientes las asume como reflexiones con respecto a los ejes principales, o sea, quiere decir que calcula en función de un solo método, y si está con pendiente negativa, pues la reflexión de este, si está en el otro cuadrante, con reflexión de cada una de ellas. Entre 0 y 1, una pendiente que puede estar horizontal, completamente vertical, o cualquiera de los ángulos entre 0 y 1, y los otros cuadrantes los calcula por reflexión. ¿Okay? Entonces, el algoritmo punto medio, que es lo que hace, ¿verdad? Este es nuestro píxel, este es el otro píxel, y en este caso, ¿verdad? El píxel anterior es este, y el píxel que se quiere pintar, ¿verdad? En la siguiente avanzada, ¿verdad? Entonces lo que se hace, M es el punto medio entre los dos píxeles, y busca cuál de los dos píxeles, calculamos el punto medio de entre estos dos píxeles y vemos cuál de los dos píxeles está más cercano para iluminar en el medio, ¿no? Y así va avanzando en función de que X incrementa en 1, ¿no? Entonces quiere decir que vuelve de X, de Y, los incrementos, el incremento que tenemos para en E, incremento para el próximo, escribe el píxel que está dentro de los dos, o sea, entre aquel, el que sigue y el actual, y busca cuál de los dos está más cercano a la recta, y ese es el que va a pintar. Y en función, aquí lo que hace es, si la diferencia es menor que 0, usa este incremento. En caso contrario, que la diferencia D sea mayor que 0, entonces calcula esta D y escribe el píxel X, Y en función de ese. Fíjense que aquí está D es igual a D más incremento, aquí coloca a X igual a X más X, y aquí está, ¿verdad? D igual a incremento, punto y coma, X igual a X más X, Y igual a Y más Y. Entonces fíjense que aquí calcula el incremento más la nueva posición de X. Aquí calcula el incremento más la nueva posición de X y la posición Y. Y escribe el píxel cada vez que pasamos allí, siempre y cuando X sea menor que X1, recordando que X1 es el punto final, o sea que vamos desde el punto inicial a el punto final. Y de esa manera se van pintando los píxeles que están dentro del punto medio entre un píxel siguiente y el próximo mejor píxel. Después veremos el círculo, ¿verdad? La extensión de círculo. Ya sabemos que también muchos de los paquetes trabajan con respecto al círculo.
Y el ciclo, pues lo que se hace es que en vez de estar pintando toda la circunferencia, pues sabemos que un ciclo está compuesto por 4 semiciclos, y de ahí podemos tanto pintar los círculos como las elipses, ¿verdad? Porque la circunferencia es un caso especial de la elipse, ¿sí? El eje mayor y el eje menor son iguales, ¿verdad? En el caso del círculo. Entonces la elipse es el caso general, y entonces el círculo, ¿verdad?, es un caso especial de la elipse, de tal manera entonces que podemos hacer que nuestro ciclo se componga por 4 arcos o se pueda comportar como 8 arcos, pintando un arco de 45 grados. Entonces existen varias maneras como nosotros podemos implementar el pintado de un círculo, ¿verdad? Resolver la ecuación del círculo. Otra forma sería simetría de ciclo, o sea, quiere decir que pintamos un cuarto del ciclo y el resto lo pintamos por reflexión. El algoritmo del ciclo de punto medio, o otro algoritmo de diferencia de segundo orden, ¿no? Entonces hay varias formas de hacer la diferenciación del ciclo, ¿verdad? Entonces la ecuación, más o menos y es más o menos raíz cuadrada del radio al cuadrado menos x al cuadrado, ¿verdad? En que se dibuje un cuarto de ciclo, otros 4 ciclos se dibujan por simetría, solamente incrementando el valor de x desde 0 hasta r, con un paso unitario. Fíjense que aquí hacemos siempre un paso unitario, asumiendo que la distancia entre x sub 0 y x sub 1 es 1. ¿Sí? Y para cada paso unitario resolvemos la ecuación original. Este método es ineficiente, ¿verdad? Sí, es ineficiente por la cantidad de cálculos que se ven allí. Hay que hacer un r al cuadrado menos un x al cuadrado, y después hay que sacarle la raíz cuadrada a eso. Entonces hay muchos cálculos. Entonces valdría la pena ver cómo nosotros pudiésemos mejorar eso, ¿verdad? Una posibilidad, ¿verdad?, es método de incremento unitario, o sea, quiere decir que tenemos el centro del ciclo aquí, esta distancia aquí es 1, ¿verdad?, o sea, entre cada espaciado en x, y para cada espaciado en x, pues entonces nosotros, ¿verdad?, calcular el valor y. O sea, quiere decir que calculamos un ciclo y los otros cuadrantes, el cuadrante con x negativa y positiva es la reflexión de esta, ¿verdad? El cuadrante que está aquí abajo tiene tanto x negativa como y negativa, es la reflexión acá. El cuadrante que tiene x positivo y y negativo es la reflexión, es el rebatimiento de los puntos. O sea, quiere decir que no necesariamente tengo que estar calculando las 4 secciones, sino que basta calcular una y hacer el cambio de signo y es simétrico, ¿verdad? ¿Cierto? Porque si nosotros hacemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, estaríamos trayendo los puntos rectos, ¿cierto? Si hacemos y negativo, ¿verdad?, con 1, con 2, con 3, entonces estamos trayendo estos puntos rectos. Si hacemos tanto y como x negativo, que sería estamos estos puntos rectos. O sea, que lo que hay que hacer es un cambio de signo y tenemos reflexión de los 4 segmentos, ¿no? Entonces, el método de simetría de los 8 lados se basa en simetría de los ciclos, el ciclo centrado en el origen. Si el punto se centra en el ciclo, entonces puede calcular 7 puntos adicionales a este. Se quiere decir que si se centra en 0, 0, pues lo hay que calcular son otros 7. Y el proceso de simetría de los 8 lados consiste en calcular un segmento de 45 grados para determinar nuestro círculo. O sea, quiere decir que en vez de calcular, en este caso sería 4 semicírculos, pero si nosotros tenemos un arco aquí, entonces de 45 grados, solamente tendremos que calcular este arco de 45 grados, se
el otro es complementario, el otro es complementario, el otro es complementario, 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 complementario. O sea, quiere decir que en el caso de los 8 lados, calculamos solamente un arco de circunferencia de 45 grados y los otros 8 lados son reflejados. O sea, son completamente simétricos. ¿Verdad? O sea, quiere decir que calculamos los píxeles que están sobre este arco y después vamos rebatiendo y tendríamos nuestro ciclo basado en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí hay dos arcos, aquí serían los 8 arcos que necesitamos. Bien, entonces ahí estaría nuestro algoritmo de punto medio. Entonces, ¿cómo calcular nuestro píxel? Fíjense que aquí el algoritmo de punto medio, tanto para la recta como para el ciclo, es semejante, ¿sí? Solo lo que hay que hacer es saber, ¿verdad?, cuál es el radio en el cual nosotros vamos a trabajar. Y entonces tiene la misma estrategia, ¿verdad? Si la diferencia de es menor que 0, entonces calculamos solamente x. Si es mayor que 0, ¿verdad?, calculamos tanto x como y. Y aquí hay un error. El pintar píxel, ¿verdad?, tiene que estar adentro, ¿sí? Se quedó por fuera. O sea, aquí que pasar esto aquí adentro, ¿no? Porque si no, nunca va a pintar un píxel. Solamente lo pinta la primera vez. Hace los cálculos, pero no pinta, ¿sí? Se quedó por fuera, ¿no? Este va aquí adentro. No funciona. Bien, es el algoritmo para diferencia de segundo orden, ¿verdad? Entonces, que hace una ecuación diferencial, pero hace dos restas, ¿sí? De uno es delta E, que está tomando la primera diferencia de y la otra diferencia es delta E, con la cual nosotros vamos a calcular la ecuación. Y aquí también se fue el mismo error. Pintar el píxel está por fuera. Después viene algo interesante, como es lo de relleno de rectángulo, que es el relleno de polígonos. O sea, que cómo se hace eso, no lo vamos a. Quiere decir que nosotros podemos entonces hacer ahora objetos geométricos planos y a partir de esos objetos geométricos planos podemos pasar a hacer uso de objetos tridimensionales, construyendo objetos tridimensionales como base. Entonces, ¿cómo se rellena eso, verdad? Vamos a trabajar un poquito qué patrones se pueden utilizar de tal manera de que entonces, esto lo vamos a ver próxima clase, ¿no? Lo relleno. Porque la clase de hoy va a ser corta, no tengo que salir ahorita. ¿Qué es importante de los rellenos? Pues que nosotros tenemos ahora objetos geométricos y entonces con qué patrón nosotros lo vamos a rellenar. Entonces podemos hacer relleno con patrones basado en discretización o sin discretización repetida, o sea, quiere decir que podemos tener múltiples patrones que se usan sin hacer necesidad de la repetición. Eso quiere decir que nosotros usamos un patrón y tapizamos completamente el rectángulo. O sea, en este caso lo tapizamos por secciones de manera discreta, mientras que este es un mapping completo. O sea, que se pega todo el patrón al objeto sin necesidad de estar discretizando. Y por último veremos recortes de líneas y polígonos para poder visualizar desde el punto de vista de computación cómo nosotros, un algoritmo para recortar líneas y polígonos que se requiere saber. Entonces esta tema tiene una tarea, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación, al final, que es esta, ¿sí? Entonces el relleno de rectángulos, como para entrar al tema, determina qué píxel se va a rellenar usando líneas scan. Entonces eso lo vamos a hacer una vez. ¿Qué significan esas líneas scan?
nosotros tenemos un rectángulo, ya el rectángulo está dibujado, entonces ese rectángulo está ubicado en unos ejes coordenados X y Y, ¿verdad? Entonces las líneas de escala, lo que significa, son líneas horizontales esas líneas de escala horizontales coinciden con las líneas de píxeles, las líneas, ¿sí? Si nosotros vemos que nuestra pantalla está conformada por una retícula X, Y, ¿verdad? Entonces las líneas de escala, lo que hacemos es que son líneas que se lanzan por las mismas líneas donde están los píxeles y nosotros iluminamos los píxeles con los colores que queremos que conforman el patrón. Y de esa manera, ¿verdad? Tenemos dónde comienza a iluminarse y dónde termina de iluminarse, entonces comienza a rellenarse el objeto. Esa es una forma de iluminar rectángulo. Pero entonces, ¿qué significa? Que dependiendo de qué objeto quiero yo pintar eso, ¿verdad? O sea, podemos tener un relleno plano, que sería darle colores a estos píxeles. Quiero pintar azul, bueno, todos los píxeles se pintan en azul. Quiero pintarlo rojo, bueno, todos los píxeles en rojo, ¿cierto? Pero si yo no lo quiero pintar ni rojo ni verde azul, que son los colores básicos, ¿verdad? Entonces debo de calcular, ¿verdad? El color, ¿cierto? De cómo vamos a iluminar esto, ¿sí? Y para calcular el color ese, entonces hay una fórmula, ¿verdad? Entonces hay un modelo de iluminación. Que ese modelo de iluminación me va a determinar cuál es el color que yo le voy a dar a ese píxel. O sea, si se pinta colores básicos, pues lo va a pintar o rojo o verde azul. Pero si yo lo quiero pintar amarillo, tengo que calcular qué amarillo le voy a dar, ¿verdad? Entonces, para iluminar cada píxel, tengo que calcular un modelo de iluminación que me permite iluminar ese píxel, y ese píxel está orientado, ¿verdad?, a lo largo de las líneas de escala. Entonces, las líneas de escala son líneas sucesivas de barrido que van de izquierda a derecha, ¿verdad?, y que nosotros vamos iluminando con los píxeles, con los colores verdes. Pero si yo no quiero solamente iluminar de una manera plana, si yo quisiera a ese rectángulo, entonces colocarle un motivo, por ejemplo, un paisaje, o colocarle, qué sé yo, que ese rectángulo tuviese como adorno un avión, o un helicóptero, o un sistema solar, lo que yo quisiera poner. Entonces, en vez de hacer un modelo de iluminación, se utiliza una técnica que se llama técnica de mapping texture. Entonces, mapping texture quiere decir que yo tengo una imagen, esa la vamos a ver en clase, una imagen de lo que yo deseo texturizar, ¿verdad? Y esta imagen, ¿verdad? Esta imagen es un rectángulo, una imagen rectangular. Y hacemos corresponder cada píxel de aquí con los respectivos píxeles de acá. Eso se llama mapping texture. Entonces, el mapping texture lo que hace es que en vez de estar pintando los píxeles con los colores que son generados por el modelo de iluminación, lo que hace es tomar una imagen y calcula para cada píxel de la imagen su correspondiente ubicación dentro del rectángulo que yo quiero pintar. Nos podemos dar cuenta de que la imagen puede ser completamente cuadrada, mientras que el objeto que yo quiero rellenar, ¿verdad?, puede ser rectangular. Entonces, por eso que se llama mapping. Mapping es correspondencia. O sea, lograr la correspondencia de tal manera de que toda esta área rectangular pues quede texturizada con esta imagen. Evidentemente que va a quedar, en este caso, de la forma rectangular.
¿Va a haber distorsión? Pues a lo mejor sí puede haber distorsión si la imagen, ¿verdad?, es muy pequeña y yo quiero texturizar un área muy grande. Entonces a lo mejor no hay los suficientes píxeles aquí como para llevarlos hasta allá, ¿verdad? Y entonces habrá zonas donde la imagen va a quedar distorsionada, pero es por efecto de que la imagen que se tomó no es una imagen lo suficientemente densa como para llevarla a la luna. Entonces, en el caso de básico, ¿verdad?, que se determinan los píxeles que se desean rellenar, se realiza por medio de líneas sucesivas de izquierda a derecha. A la derecha se intersectan las primitivas, rellenando tramos de píxeles adjacentes que caigan dentro de la primitiva. Eso quiere decir que nosotros vamos a rellenar o vamos a pintar aquellas píxeles, ¿verdad?, que estén dentro de las intersecciones, de tal manera, ¿sí?, pinto aquí, pinto todo el píxel, pinto de esa manera mi rectángulo, ¿okay? O sea, quiere decir que mi rectángulo va a estar pintado por aquellos píxeles que están dentro del área del rectángulo. ¿Con qué color? Bueno, con el color que se pueda dar por medio de un modelo de iluminación. Si yo no quiero un color, lo quiero una textura, entonces por medio de un método que se llama magnetismo, ¿okay? Que ese lo vamos a ver en clase, ¿no?, el método de magnetismo. Bien, este curso, esta tarea de hoy tiene, ¿verdad?, implementar el lenguaje C, los algoritmos de construcción de línea, construcción de ciclo, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos? Bueno, el de punto medio, ¿verdad?, el caso de la línea, y el caso de nuestra línea, de nuestra circunferencia, o nuestro círculo, el caso de los 8 lados, ¿verdad? Esto con respecto al tema 2. Entonces, para el tema 3, que es el que vamos a tomar un pequeño receso, y tomamos el tema 3, ¿sí?, que quiero terminar para ir a organizar la cosa. Entonces, ¿y para el círculo? El círculo, el del 8 lados. O pueden tomar el del punto medio también, puede ser. Es el de aquí. El del punto medio para la recta, el punto medio para el círculo. Y mandármelo por correo. ¿Sí? El correo de HH con el subject tarea 1 para la próxima semana. ¿Sí? Bien, vamos a tomarnos un pequeño receso de unos minutos para